Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. La semana pasada hablamos de la tentación, que todo el mundo es tentado, que Dios no tienta a nadie, y la obediencia engendra la vida. A veces las personas piensan que Dios está como un dueño de un esclavo, ¿no? Y nos quiere apretar y sacar rendimiento y estrujir. No, Dios, la obediencia engendra la vida. Y vamos al versículo 19, ahora del primer capítulo. Dice, yo siempre leo casi siempre leo de la versión de las Américas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Ahora no vamos a poder llegar a todo este pasaje hoy, pero vamos a ver los primeros versículos. Él nos exhorta que vivamos de una forma deliberada en la vida. No simplemente a ver lo que pasa, ¿no? Date tiempo para ver las cosas con claridad, dice. No vivas a lo loco. Él aquí nos está diciendo, cuando Él nos dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Él nos está diciendo, mira, tranqui, tú vive la vida de una forma pensada. No según tus impulsos, sino según tus principios. Vamos pronto para oír, dice. Porque la mayoría de nosotros no escuchamos mucho, ¿no? Y este capítulo a mí me ha venido muy bien, ¿vale? Y dice, prontos para escuchar. ¿Escuchar a quién? Escuchar a las personas y también escuchar a Dios. Muchas veces ya pensamos que sabemos todo, y aunque hace 2 semanas vimos de si a alguno le falta sabiduría, que pida al Señor, normalmente, o la mayoría del mundo va por la vida sin pensar que Dios quiere hablarles y que Dios quiere guiarles en sus vidas. Entonces dice, escuchemos, es importante escuchar a las personas. ¿Por qué? Luego dice, tardo para hablar y la ira. Si realmente escuchásemos mejor, no hablaríamos tanto, creo, ¿no? Si escuchásemos antes de hablar, y si escuchásemos de verdad, probablemente no hablaríamos tanto y tampoco nos enfadaríamos tanto. Porque hay pocas personas que son buenos escuchadores, no sé si eso es una palabra, pero hay algunos. De hecho, yo estaba pensando, yo conozco un par de personas que cuando les hablas, te escuchan. Yo quiero ser una de esas personas. No creo que lo soy todavía, ¿no? Cuando me hablas, a veces mi mente está en mil y tengo que decir, Rebeca, escucha, ¿no? Pero es mi deseo, ¿vale? Entonces, pero hay algunas personas que cuando les hablas, tú te das cuenta que te están escuchando y que están procesando lo que estás diciendo y están intentando entender lo que estás diciendo. La persona que escucha porque le importa lo que dice la otra persona. Algunos escuchan simplemente esperando que la otra persona se calle para poder decir lo que ellos quieren decir, ¿no?
Y así, eso, yo creo que eso es muy normal, no es una excusa, pero es normal. Entonces, algo que nosotros queremos tratar en nuestras vidas porque queremos ser prontos para oír, para luego ser tardos para hablar y tardos para enfadarnos. Requiere disciplina y también requiere amor. Requiere amor hacia la otra persona. Entonces, escuchar también no solo a la otra persona, pero escuchar a Dios, tener un corazón blando para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Dice, tardo para hablar. Proverbios 17:27 dice, el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Luego dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Claro, no, a veces esas personas que nunca dicen nada, tú dices qué listo es, ¿no? No sabes, pero a lo mejor, ¿no? Entonces, tardo para hablar, medir las palabras, porque las palabras tienen poder y son las que sanan o las que hacen daño. Y yo hablo mucho acerca de la boca, yo hablo mucho acerca de las palabras, es una de las predicaciones que me predico a mí misma. Las personas que hablamos mucho necesitamos mucho esta predicación porque puede salir cualquier cosa de nuestra boca, ¿no? Y a veces hacen daño y a veces ayudan. Entonces, las palabras son los que te hacen daño en la vida. Normalmente, no hay seguramente hay personas aquí que sí, ¿no? Les han hecho daño, les han apaleado o han sufrido en su cuerpo, pero la mayoría de nosotros, el daño que nos han hecho en la vida es ¿con qué? Con las palabras hirientes que se nos han dicho, o las palabras fuertes que nos han dicho, o te han dado en la cabeza, no con un palo, con una palabra que te ha dejado así medio trastornado. Entonces, la importancia de las palabras es que ni lo puedo expresar, lo importantes que son. También las palabras cambian el ambiente, te pueden hacer daño, te pueden sanar, pero también pueden cambiar el ambiente en una reunión. Por ejemplo, las palabras ahora de John de Irlanda, inmediatamente empezaron a cambiar el ambiente a algo positivo, algo divertido, algo a ver qué va a decir, a ver con qué nos vamos a llevar. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Ayer yo estuve en un retiro de iglesia en Pinos Reales y estábamos viendo muchas cosas, pero una de las cosas que tocó fue la batalla de Jericó con los israelitas, ¿no? Y una cosa interesante en Josué 6:10, esto es antes de que los israelitas diesen vueltas a la muralla de Jericó, en Josué 6:10 dice, pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Dijo Josué, ni una palabra. Ahora no sabemos exactamente por qué Josué les dijo que no hablasen, sin embargo, la mayoría de nosotros sí hablamos demasiado y yo creo que hablamos y no hacemos muchas veces. Y cuando rodeaban la ciudad, él dijo ni una palabra. Él no quería que hablasen con los que estaban mirando por la muralla de Jericó, que venimos por ti, ¿no? Él no quería que dijeran nada así, no. Y yo creo que la fuerza de las palabras era también, él no quería que desanimasen el pueblo. Después de 6 veces de dar vueltas y dar vueltas, entonces decían, podían empezar a quejarse, podían empezar a murmurar y eso también podía haber afectado todo el valor de la gente, la valentía de la gente. Otra razón también, probablemente cuando él quería que no hablasen y que pensasen en lo que tenían por delante. Dios prepara nuestros corazones en la quietud, en los momentos cuando tú estás callado ante Dios y recibes y escuchas
lo que Él te está diciendo. Entonces Él dijo, ni una palabra. Y no, hasta que Él dijera, gritad. Y entonces Santiago nos dice, callaros, no seáis tan rápidos para decir las cosas. Les dijo, callaros, tener un tiempo de reflexionar, poner el enfoque en Dios. Y en lo de murmurar y quejarse, Josué había pasado los 40 años con Moisés en el desierto. Y él sabía que estaban ahí, ¿por qué? Por la queja, estaban ahí por la negatividad, estaban ahí por la duda. Y yo creo que él pensaba, mira, 40 años en el desierto, estamos a punto de ganar la victoria. Yo mejor les voy a decir, mira, callaros todos, ni una palabra, porque yo no quiero quedarme aquí viviendo en este desierto. Entonces dice, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona enfadada no puede hacer las cosas que Dios le está pidiendo, no las puede hacer bien, no las hace en el espíritu de justicia que Dios pide, porque está fuera de control. ¿Tú has podido hacer algo bueno cuando has estado enfadado? No, cuando tú te enfadas, te bloqueas. Cuando tú te enfadas, pierdes control de tus palabras, pierdes control de tus acciones y haces daño, no razonas. Si escuchásemos más y hablásemos menos, nos enfadaríamos menos también. ¿Por qué? Porque entenderíamos la situación y hablaríamos más pausadamente. Pero cuando nos enfadamos es como un interruptor, ¿no? Y yo he hablado con personas que han tenido graves problemas con la ira. Me acuerdo un amigo que perdía, pero es que como que se volvía loco, ¿no? Y en un momento cuando él no estaba así, yo le dije, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando de repente, dice Rebeca, es que a veces ni sé, estoy bajo presión y es como que alguien enciende algo y ya pierdo control por completo. Y muchas personas piensan que así es la vida, que así se puede vivir. Han crecido en una familia donde todo se arreglaba con palabras y con golpes y piensan que eso es la forma normal de vivir. No es normal. No es lo que Dios nos promete. Dios nos promete que podemos vivir una vida con paz interior y en libertad interior. Y, la ira y el enojo son fruto de la carne. Ahora bien, dice en Gálatas 5:19, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Bueno, eso todos lo decimos, claro, ¿no? Idolatría, hechicería, claro. Pero luego dice enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos, que son estos todos fruto de la carne. Entonces, ¿cuánto necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir más allá de nuestras propias fuerzas y recibir todo lo que Él tiene para nosotros, vivir llenos del Espíritu para que podamos desarrollar en nuestras vidas el fruto del Espíritu, que es paz, mansedumbre? ¿Cuánto necesitamos del Espíritu? Y este verano, desde el verano hemos enfatizado que nuestras vidas no podemos vivirlas por nuestra propia fuerza, sino llenos del Espíritu Santo, recibir esa habilidad de vida, de la vida cristiana, recibirla de Él. Primero de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Qué bonito es eso, ¿no? Fuiste llamado con el propósito de ¿qué? De heredar bendición. Fuimos llamados para ser bendecidos. No fuimos llamados para no poder respirar, ¿no?
voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser bueno. No, cuando Cristo entra en tu vida, cuando el Espíritu Santo mora en ti, entonces eso fluye por naturalidad de tu vida. Y cuando es lo opuesto, dices, ay Señor, ayúdame. Te sientes mal. ¿Por qué? Porque ese no eres tú. No has sido llamado a eso. Tú has sido llamado a heredar bendición. Y dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra versión dice, ya que el airado no es capaz de portarse con rectitud ante Dios. Y eso lo sabemos, ¿no? Seguramente, no creo que soy la única aquí en esta habitación que se ha enfadado y luego no te puedes creer cómo te portaste. ¿Esa quién fue, no? Cuando dice, es imposible portarnos con rectitud ante Dios. Otra versión dice, el que vive enojado, esta es la traducción para la vida diaria, creo que se llama, uno en palabras así en lenguaje normal, digo no normal, moderno, o del día, o no sé cómo decirlo. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Y mucha gente vive enojado. Cristianos viven enojados. Dios quiere traer paz y calma a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos. No es una forma de vivir. No es lo que Dios te ha llamado. Él te ha llamado a paz y tranquilidad. Dice en la nueva versión internacional, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dice, aunque la ira humana. Ahora, ¿hay razones por las que nos enfadamos? Claro que sí. Hay cosas injustas en esta vida que nos hacen, ¡oh! ¿No? Pero dice que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Si tú estás enfadado por alguna situación en este mundo y de verdad hay cosas tan horripilantes que nos enfadan, entonces tú pides que Dios encauce esos sentimientos de una forma que hagan bien en el mundo y no solo que andes gritando por la vida. Esto no es justo. Porque es fácil de hablar, pero Dios no nos llama solo a hablar, nos ama también a actuar en situaciones. A ver, si no produce la vida que Dios quiere, ¿cómo producimos la vida que Dios quiere? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Desechar. Tenemos que desechar, quitarnos la inmundicia, la malicia, quitarnos el enojo. Esas personas, si tú creciste enojado, si tú te despiertas enojado, si tú te acuestas enojado, Dios dice, desecha toda inmundicia. Y sabes que las cosas y las reacciones que tú aprendiste de pequeño, tú no tienes que vivir con ellos toda la vida. Eso es una mentira del enemigo que dice, bueno, así creciste, así serás. No. Desechar suciedad y maldad. Versículo 21, por eso despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. Entonces, esta es la versión nueva internacional. Lo voy a leer otra vez. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros. ¿Qué lo recibimos? No lo ganamos por nuestras obras, no intentamos ganarlo, lo recibimos de Dios. Implanta la palabra, siembra la palabra en nuestras vidas. Desechar esas cosas que llenan ese lugar que debe ocupar la palabra que nos lleva a libertad en Cristo. Vimos la vez pasada ese versículo que dice, cada buena dádiva viene de lo alto. Dios tiene más que suficiente de cosas buenas
para llenar nuestras vidas. Recibid con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. Con humildad. ¿Sabes que hay personas que no reciben ayuda de Dios por arrogancia y orgullo? Dios quiere ayudarles y ellos piensan que son tan autosuficientes. ¿No has intentado ayudar a una persona con algo? Llevan cuatro maletas y tú dices, te ayudo. No. Y dices, bueno, ¿a ti qué te pasa? Hay gente que les gusta sufrir por su propio orgullo. No quieren que les ayudes. No quieren que les des nada. Y van así también con Dios. Hay personas que no se rinden a Dios. Ellos creen que Cristo les vino para salvarles. Ellos creen en la obra en la cruz, pero son demasiados orgullosos de decir, yo le necesito. Eso es muy tonto vivir así. El orgullo nunca te lleva a buen lugar, Nunca. No seas tan orgulloso. Necesitamos, no solo a Dios, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la palabra de nuestros hermanos. Somos un pueblo necesitado. Debemos dejar delante o detrás o a algún lado el orgullo. Porque dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Eso es en Proverbios 16, 18. Pero sí necesitamos humildad para recibir la palabra de Dios en lo profundo de nuestro ser. Hay en nuestra humanidad recibir la palabra de Dios. Si escuchamos su palabra, si le escuchamos a Él, esa palabra implantada en nuestros corazones tiene el poder de salvar hasta el alma, dice. Tenemos que dar la bienvenida a la palabra de Dios. Si Dios te está diciendo que tú estás haciendo algo mal, dale la bienvenida. ¿Por qué? Porque su deseo hacia ti son cosas buenas. Para que tú puedas heredar bendición. Entonces, no andes justificándote siempre con tus cosas, justificando tu mal humor, justificando tu ira, justificándote. Si él no hubiera dicho, si ella no hubiera hecho, si hicieran las cosas bien, yo estaría contento. Pues claro, ¿y todos? Eso no es un reto. Estar bien cuando todos se portan bien y te tratan como tú piensas o hacen las cosas como tú crees en el trabajo o en el ministerio. Y luego te enfadas y ¿qué? Echas la culpa al otro. Es orgullo eso. Y mira, bueno, sigo. Entonces, escuchamos la palabra de Dios muchas veces y pensamos que esta palabra predicada sería perfecto para fulanita o fulanito. Les compramos las cintas, se los recomendamos, ¿no? ¿No lo has pensado alguna vez? Uy, si solo fulanito pudiese escuchar esto. Yo también, yo a veces, ¿no? Dios, digo, te estoy hablando a ti. Decimos, Espíritu Santo, bienvenido, háblame a mí, oh Dios, háblame. Si escuchamos su palabra, si le escuchamos a Él, esa palabra implantada en nuestros corazones nos salva. Y ahí la palabra salvación no está hablando simplemente de una salvavidas que le echan a uno que se está ahogando. Es una salvación que involucra liberación, sanidad, bendición. Es una sanidad por completo, enteramente, una libertad entera. También tiene que ver con preservarte del peligro, de la pérdida o la destrucción. Nos preserva la vida. Salvarnos. La palabra implantada en nuestra alma. Salvar nuestras vidas, dice otra traducción. La palabra implantada. Te puede salvar del enojo que te causa tanto daño
a ti y a los que te rodean. Un mal genio no es una bendición. Ay, vamos a invitar a fulanito a casa. ¿Siempre está de tan mal humor? Que no. Pero Dios, dándote la palabra implantada en tu vida, transforma tu alma. Es poderosa. En Mateo, Cristo dio esa parábola acerca de la semilla. Mateo 13:23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende. Dice, esta palabra es para mí, no es para fulanito y no es para fulanita, no es para mi esposo, no es para mi esposa, no es para mi hermano, no es para mi hermana, no es para mi padre, no es para mi madre, no es para mi prima, no es para el vecino del cuarto, es para mí esta palabra. La entiende. Así se da fruto. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Produce en nuestras vidas. ¿Tú tienes una vida cristiana que no produce? Infértil, estéril. Recibe la palabra implantada en tu vida. Y podemos, si nos estamos protegiendo con ese orgullo, esa semilla de la palabra entra y puede crecer. Entonces, el versículo 21, otra vez, dice, por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene el poder para salvaros la vida. Colosenses 3:12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de toda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Santiago nos dice, quitaos toda inmundicia, quitaos lo que os estorba. Y en Pablo en Colosenses dice entonces, y luego vístete de tierna compasión. Qué bonito es eso. Vístete de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nos quitamos una cosa y nos ponemos otra. Unas personas dicen que yo no quiero ser hipócrita, ¿no? No me nace el ser bueno con esa persona. No me nace el ser amable. Pablo dice, póntelo. No es ser amable con alguien que a lo mejor tú no irías al partido con él, ¿no? Pero eres amable, eso no es ser hipócrita, eso es ser como Cristo. El ser bueno, el ser amable, el ser bondadoso, el extender paciencia, el extender hospitalidad y amor a la gente que a lo mejor yo no escogería estar con esa gente. Pues Dios escogió entrar y vivir entre nosotros, ¿no? Cristo vino a este mundo. Queremos ser como Él. Si tú tratas a alguien que no te cae muy bien con bondad y paciencia, no eres hipócrita, eres santo. Me gustó eso, lo escribí. La palabra nunca nos dice que seremos juzgados conforme a nuestros sentimientos. Esto también me gustó. Bueno, dice Dios, como tú no te sentías muy amable, te lo perdono. Le diste con tus palabras, no pasa nada, estabas triste, estabas cansado. No, Dios no dice eso, nos juzga conforme nuestras obras, no como nos sentimos. Nosotros nos juzgamos con nuestros sentimientos muchas veces. Nos dice vez tras vez que lo que importa son nuestras acciones. Ahora, no podemos controlar nuestros sentimientos muchas veces. Vienen, van como vientos huracanados a veces, los sentimientos, nuestros pensamientos. Esos sentimientos, los sentimientos se cambian con la transformación de la mente, con la palabra, ¿no? Aprendiendo quién somos en Cristo, lo que tenemos en Él. Pero sí podemos controlar con la ayuda de Dios lo que hacemos. ¿Cómo nos vestimos? ¿Te vas a vestir
de mansedumbre, de paciencia, de amor, o te vas a despojar de todo lo malo. Esa decisión sí es nuestro. Despójate, desvístete de la suciedad, de la malicia, de los malos rollos y hábitos, y vístete de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Bueno, eso yo no puedo hacerlo solo. Claro que no. No podemos con nuestra propia fuerza. No podemos con nuestro propio deseo. No podemos. Necesitamos ayuda de fuera y necesitamos ayuda de dentro. Dios nos ha puesto, ha derramado su amor en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es abundante en nosotros. En Ezequiel 36, 26, Dios está hablando del nuevo pacto que Él iba a hacer con la humanidad. Ya no iba a ser un pacto de becerros, de borregos. Iba a ser un pacto con su Hijo, de su Hijo. Y dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿No te has sentido alguna vez que, aunque ya conoces al Señor, que tienes un corazón duro de piedra y que necesites que Dios ablande tu corazón y que te ayude a ver las cosas como Él las ve y a ver la gente como Él las ve? ¿Te ha pasado alguna vez que te han sorprendido tus reacciones? Nadie. Bueno, voy a otra iglesia, aquí todos ya están perfectos. Claro que sí, necesitamos un corazón de carne que solo Dios nos puede dar. Si tú nos visitas hoy y tú no dices, yo no me puedo cambiar, yo estoy harto de cómo yo reacciono ante la vida, ante la gente, yo trato mal a mis hijos, yo trato mal a mi marido, a mi esposa, yo trato mal a todo el mundo y me odio. Pues Dios está aquí para los que se odian, porque Él no nos odia y Él no te odia. Y su deseo hacia ti es que heredes bendición. Y cuando hablamos de bendición, no solo estamos hablando de cosas materiales que pasan con el uso y con el tiempo. Esas cosas al final dan igual. La bendición que Dios te promete es una bendición que dura. Es una vida abundante. Es una vida que no se compra. Es una vida que no se vende. Es una vida que no se puede conducir, no se puede contar. Es algo de dentro. Es un corazón de carne que Dios te da, te llena con su espíritu. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú dices, hoy por la noche cuando me acuesto digo, hoy me odio. Dios quiere cambiar tu corazón y tu vida. Y Él está aquí y dice, yo te ofrezco todo lo que tú necesitas para vivir esa vida que tú anhelas vivir y esa vida que a mí me agrada. Eso es nuestro Dios, eso es el Espíritu Santo. Eso es el regalo que Dios nos ofrece. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Todo esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer por ti, en ti y a través de ti. ¿Por qué? Porque la vida dura para siempre. La gente dice, la vida es corta, la vida es corta. No, amigo, la vida es larga. Vivimos para siempre. Somos eternos. Somos eternos y Dios quiere transformarnos de dentro hacia afuera para usar nuestras vidas, para ser bendición a los que nos rodean.